Y sí, efectivamente, nuestro tema en esta semana ha sido el tema Genaro García Luna y nos da gusto recibir aquí en el espacio de los periodistas a Santiago Nieto Castillo, que fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias por estar aquí, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos, a la orden. Gracias. Santiago Nieto Castillo, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fuiste tú quien presentó o inició la acción jurídica en Estados Unidos para que los recursos identificados como patrimonio o parte del patrimonio de Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, sean devueltos a nuestro país. Sí, o sea, ya no estás al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora estás como encargado de despacho de la Fiscalía o de la Procuraduría de Hidalgo, pero ¿cómo quedó y cómo va el asunto para reclamar esa cantidad de dinero y de dónde procede ese recurso? Bueno, es un gran tema. Hay varios procesos iniciados en contra de García Luna. Nosotros tuvimos desde la UIF en esa época conocimiento vía las agencias norteamericanas de que había existido algo irregular con García Luna. También, por supuesto, que cuando es detenido en Estados Unidos, nosotros en la UIF ya teníamos una investigación bastante completa que permitió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. ¿Qué fue lo que encontramos? Estamos hablando de contratos del año 2011 al año 2018 con el gobierno federal. Un poco antes de eso, cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública, contrató con los hermanos Weinberg una plataforma, NiceTrack, que fue el primer sistema de espionaje telefónico en México, es, digamos, el antecesor de Pegasus. Y García Luna se hizo muy amigo de estos personajes que finalmente terminan constituyendo una empresa en Panamá que se llama Numbac. García Luna tiene dos empresas, una es vinculación con Numbac y otra era GLAC. GLAC es contratado en el gobierno de Miguel Ángel Mancera para hacer un diagnóstico por 32 millones de pesos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Ni siquiera era a toda la Procuraduría, sino a una fiscalía en particular. Y la contratación de García Luna por parte del gobierno federal, la Comisión Nacional de Seguridad, también la propia Secretaría de Gobernación, el órgano que ve a los centros de readaptación social, fueron 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Ese dinero de México se iba a Panamá, se iba a Letonia, se iba a Tel Aviv, había incluso cosas de aviones no tripulados y también ese dinero se iba hacia Estados Unidos, hacia Curazao y la parte muy importante es que Numbac de Panamá mandaba el recurso hacia Estados Unidos, hacia Miami, para pagar el nivel de vida de García Luna allá. Inclusive una generación de un restaurante que abrieron, el inmueble donde vivían, era un inmueble a nombre de los hermanos Weinberg, que se convirtieron en realidad en los prestanombres de García Luna. Se le dio esa información a los fiscales del distrito de Nueva York también en su momento, y bueno, se desarrolló, digamos, con ello ya había dos causas penales. La causa en México, que estaba relacionada con peculado y enriquecimiento ilícito, y la causa en Estados Unidos, que inicia a partir del juicio de Chapo Guzmán sobre narcotráfico, pero con una vertiente importante que es el tema del lavado de dinero. Provenga el dinero del narcotráfico o provenga el dinero de un acto de corrupción, finalmente al introducirlo al sistema financiero norteamericano se estaba cometiendo un acto de lavado de dinero y es digamos, por lo que se le está imputando en este momento a García Luna. La defensa de García Luna lo que ha planteado es que no se tome en consideración la información de 2012 a 2018, sino más bien la etapa cuando él fue
secretario de Seguridad Pública. Pero creo que hay algo importante aquí, y es que pues, la actividad de lavado de dinero abarca todo el periodo, aun cuando la relación con el narcotráfico se ha dado durante el gobierno de Felipe Calderón. Ellos desatan la guerra contra el narcotráfico, y esto trae repercusiones en la sociedad civil terribles, porque los grupos de delincuencia organizada terminan atacando a la población, y tenemos 13,000 desaparecidos en Tamaulipas, o tenemos 11,000 estructuras óseas y cuerpos de personas que fueron en Coahuila, o esto fue la guerra en Ciudad Juárez, y todo esto producto de esta necesidad de Calderón de legitimarse después de proceso electoral del año 2006. Y una parte que es fundamental es que planteamos la idea de que ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el canciller, porque implicaba una actividad, Marcelo Ebrard, una actividad fuera del país, ante el secretario de Hacienda, de que era importante presentar una demanda en sede civil, no desvinculado de lo penal, para la recuperación de los activos. Si vemos más o menos los montos en la contratación gubernamental, pues estaremos hablando más de 200 millones de dólares que fueron contratados por el gobierno federal en estas épocas en que me refiero, de Peña Nieto y de Calderón. Pero en Estados Unidos, el despacho que contratamos, que era un despacho que había tenido éxito en la recuperación de activos de FICREA, él nos hacía un cálculo junto con las autoridades norteamericanas que había unos 250 millones de dólares adicionales que había movido Genaro García Luna en Estados Unidos. Se presentó la demanda ante los tribunales de Florida. Ellos presentaron un recurso que se llama Motion to Dismiss, que implica una especie de solicitud de desechamiento. No les dieron la razón y apelaron, y en ese momento nos encontramos ahí. Yo creo que el hecho de que no lo hayan desechado, que lo hayan admitido, que ellos hayan tenido que ir a un tribunal de apelación en Florida, es una buena señal para el Estado mexicano. Cuando hay, de hecho, un acuerdo de compartición de bienes con Estados Unidos y cuando existen casos relevantes, se tendría que impulsar la compartición de bienes, es decir, que no solamente Estados Unidos terminara, como lo hace, congelando cuentas o asegurando inmuebles, extinguiendo el dominio de los inmuebles, sino la mitad de ese producto, cuando hay una relación e intercambio de información, pues tiene que ser compartido con México. Por tanto, como nosotros, la UIF en su momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores colaboraron, se colaboró la Fiscalía con las autoridades norteamericanas, y por otro lado, con la demanda de naturaleza civil, creo que es muy importante cambiar las cosas y buscar nuevas salidas para poder recuperar los activos, que fueron a los que se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, y también el canciller hace unos días respecto a la demanda civil. Tenemos entonces tres procesos diferentes, o existen tres procesos diferentes: el de penal en México, que tiene la Fiscalía General de la República; por otro lado está el penal en Estados Unidos, que es el que hemos estado viendo estos días; y finalmente, con la presencia del Grande, entre otros personajes que están ahí dentro de la trama; y finalmente la demanda civil. De hecho, sí, mi sucesor en la UIF ha ya promovido en esa demanda civil, ha presentado alegatos de parte del Estado mexicano, y también es interesante que un grupo de abogados, que son los que están defendiendo a García Luna en México y en Estados Unidos, presentaron una denuncia en mi contra en la Fiscalía Anticorrupción, planteando que yo no tenía competencia para poder firmar ese contrato. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, no solamente tenía competencia, sino también un órgano colegiado, el Consejo de Seguridad, me había instruido a que yo hiciera ese trámite, y la visión de estos abogados es muy clara. ¿Qué querían hacer? Si yo no tenía competencias para firmar el contrato, pues la demanda se caía. Entonces querían forzar vía México, vía la Fiscalía Anticorrupción, que se cayera el caso, para efecto de poder mantener el recurso de García Luna en Estados Unidos y a salvo de las autoridades mexicanas. Yo creo que toda la estrategia se les cayó, una estrategia muy burda, por cierto, de una bajeza en contra del propio Estado mexicano, pero yo creo que, solicitado acceso a esa carpeta de investigación, se me negó,
promoví un amparo, me concedieron el amparo para poder tener acceso a la carpeta y pues finalmente que se cierre eso, que es un sinsentido. Pero la parte más importante es, ojo, García Luna generó la ola de violencia que hoy en día tenemos. Es una persona que además, sin ningún decoro, generó actos de corrupción en 2 sexenios de la administración federal. Y yo creo que es evidente que debe pagar por lo que hizo. El abogado César de Castro es un abogado de oficio. Da la impresión como si Genaro García Luna tuviera nada más un abogadito que le pusieron ahí pues sí, en el juzgado, que salió sin saber de qué se trataba su caso y entró ahí y dijo, pues bueno, yo voy a defender al señor. Lo estoy obviamente caricaturizando porque esa es la imagen. ¿De verdad nada más tiene un abogado y es de oficio y todo lo demás? Por ejemplo, la demanda que interpone contra usted, Santiago Nieto, o todo lo que está sucediendo ahora mismo en términos legales en Miami y en México. O sea, ¿nada más traía César de Castro? No, evidentemente no. Tiene un despacho que opera tanto en México como en Estados Unidos, que fue el que presentaron la denuncia, anónima, pero eran ellos las únicas personas que tenían conocimiento del contrato. Por otro lado, evidentemente han llevado la defensa y han estado compareciendo en el ámbito de la Fiscalía General de la República y también en el ámbito de la demanda civil en Estados Unidos. Entonces, tiene recursos suficientes. México congeló las cuentas tanto de él como de la hermana, de la esposa, que estaban vinculados no con Numbac, sino con GLAC, la empresa que contrató Mancera. Y bueno, yo creo que es importante que esto se sepa. Él también promovieron amparos para efecto que se les descongelaran las cuentas. En la mayoría de los casos los perdieron. Y bueno, y en este momento no tengo el dato de cómo está el asunto en la Fiscalía General de la República desde que salí de la unidad, aunque sí he tenido conocimiento de cómo va el asunto en Estados Unidos, particularmente en los tribunales federales de Florida. Creo que finalmente todo el accionar ilegal y de abuso de autoridad que se vio durante la época de García Luna debe tener un efecto y debe enseñarnos algo que hemos platicado varias veces, y es que no es posible que en un país como México hayamos tenido una estrategia basada solamente en el ataque a los sicarios o a los narcomenudistas o inclusive los líderes de los grupos delictivos. Sabemos que al cártel Sinaloa no se le tocaba, pero le tocaban a otros grupos delictivos durante la administración de Felipe Calderón. Pero nunca se combatió, por ejemplo, o la UIF el Hueyesat no estuvieron pensados en esa época para efecto de congelar cuentas ni siquiera existía esa posibilidad legal, porque no les interesaba. Viene hasta la reforma de 2013 con Peña Nieto, donde se puede hacer el congelamiento de cuentas, pero no les interesaba. No veían que si no se detenían las estructuras jurídicas, las estructuras financieras, estos grupos iban a seguir lavando el dinero e iban a seguir contratando a sicarios, a narcomenudistas cada vez más jóvenes. De nada sirve que un secretario de seguridad o secretaria de seguridad o un fiscal o un procurador, una fiscal o una procuradora puedan sacar 10, 15 narcomenudistas de la calle cada semana, si siempre va a haber un reemplazo a partir de los recursos financieros del grupo delictivo. Tampoco se les ocurrió en la administración de Felipe Calderón que había que combatir la corrupción política que les daba cobijo. Y entonces, pues en realidad, no hay, durante la época de Felipe Calderón, un tema relevante, por ejemplo, del contacto que tenía, pongo de ejemplo Cabeza de Vaca, con los grupos delictivos. Después fue gobernador. Pero muchas presidencias municipales donde teníamos el tema. Y cuando hicieron algo, el michoacanazo, fue un verdadero fracaso también. Nunca se les ocurrió que el tema estaba en la corrupción judicial, con la concesión de amparos a los integrantes de los grupos delictivos, o con el no ejercicio de la acción penal de la Procuraduría, entonces Procuraduría General de la República. Y entonces hubo como poco interés de ir avanzando en esa parte, y mucho menos pensaron en generar programas sociales ambiciosos para poder detener a la base social, que, bueno, en el estado de Hidalgo, por ejemplo, tenemos un problema de base social con
los huachicoleros, pero durante la época de Calderón se generó una base social de apoyo a los grupos delictivos y en general una contracultura. Entonces no pensaron en ver el problema desde una perspectiva holística, sino solamente en la generación de la violencia, en los contratos gubernamentales derivados de los aviones no tripulados, del armamento de los helicópteros, en general en el despliegue de fuerza, sin pensar en generar mecanismos de inteligencia financiera u otro tipo de mecanismos que pudieran enfrentar el fenómeno. El resultado, pues, lo vimos. Tanto en la administración de Calderón como en la administración de Peña hubo una pues, mala estrategia que es modificada en esta administración del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué debemos estar muy atentos en el caso particular de García Luna? Es una persona que tiene enormes redes todavía, tiene todavía periodistas a su mantenimiento en México que lo están todavía defendiendo, no muchos afortunadamente, pero existe ese halo de defensa. Y bueno, la verdad es que creo que la sociedad mexicana requiere saber qué fue lo que sucedió y cuál es el impacto real que tuvimos durante ese sexenio y con todo lo que motivó después para nuestro país. La Evaluación Nacional de Riesgo, que es un documento interinstitucional, la última edición es de 2020, tendrá que hacerse la edición 2023. Dice que tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto en el país, 2 de carácter supranacional y, bueno, casualmente el cártel Sinaloa, prácticamente intocado durante la administración de García Luna y de Felipe Calderón, y, bueno, el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que se fortalece, inicia en esa época y se va fortaleciendo durante la época del peñanietismo. Entonces, es un problema heredado y es un problema que evidentemente nos debe preocupar a todas y todos como mexicanos y mexicanas para efecto de que se haga justicia en el caso de García Luna. Yo quisiera retomar, Santiago Nieto Castillo, si me permite, el tema de los abogados de Genaro García Luna, esos que no aparecen en el juicio en la Corte de Nueva York, pero que sí están actuando para defender sus intereses. ¿Quiénes son esos abogados? ¿Qué despacho de abogados es o despachos? ¿Y quién les paga? ¿De dónde viene ese dinero? Bueno, ellos están defendiendo también a los hermanos Weinberg, ese es un punto central. Y los hermanos Weinberg, como digo, son todos los dueños de estas empresas y dueños de tecnología israelí. Entonces, me imagino que el pago no debe venir directamente a los hermanos Weinberg, y inclusive uno de los personajes que compareció ante el juzgado, ante los tribunales en Florida, fue el secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia, Javier Mijangos, y bueno, ya hay otros personajes ahí metidos. Y el asunto es que la forma de operar, pues a mí me parece un tema pues absolutamente contrario a los intereses del país y a los intereses de la verdad y a los intereses de la historia. Finalmente, yo creo que hay muchos de los delitos que pueden estar prescritos, pero creo que sí necesitamos tener un conocimiento real de qué fue lo que sucedió durante el calderonato en torno a los temas de corrupción y a los temas de vinculación con la delincuencia organizada. Y García Luna pues, era un ejemplo de ambos temas. Había gente que solamente se dedicaba a ser corrupta, pero en este caso no solamente eran corruptos, sino defendían a los grupos delictivos en perjuicio pues, de la sociedad mexicana. Entonces yo creo que hay que ir avanzando en esto. Creo que es importante que se sepa, incluso se hizo público que también un abogado Acosta estaba apoyando a estos personajes, pero lo importante, y ahí sería un buen trabajo para la Unidad de Inteligencia Financiera, ver de dónde vienen los recursos con los que se está pagando la defensa. Quiero decir que el despacho contratado por la UIF, por México, en Estados Unidos, era un despacho y un contrato de cuota litis. ¿Qué significa esto? Que no le costaba un peso al Estado mexicano, sino que se trataba no le costaba un peso, sino que de lo que se recuperara de la fortuna de García Luna, ellos iban a quedar con una proporción del caso. Y a mí esto, al no costarle un peso al Estado mexicano,
Y al ser una práctica que ya se estaba haciendo, se ha hecho recurrente, no es el primer caso, también la Cancillería mexicana, Marcelo Ebrard, ha presentado 2 demandas contra las armerías y ha sido a partir de contrataciones de despachos norteamericanos que son los que pueden litigar. Yo no veo la irregularidad en ningún lado, máxime cuando pues, las facultades de protección del sistema financiero, de recuperación de activos, también se encuentran en congelamiento de cuentas, se encuentran la generación de acuerdos, de contratos, etcétera, se encuentra dentro de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy encabezada por Pablo Gómez. Pero bueno, es un tema de lo que tenemos, de lo mucho que tenemos que trabajar, que tratar, y un poco vuelvo al tema de enfrentar los grandes problemas. Para el caso particular, por ejemplo, de Hidalgo con el gobernador Julio Menchaca, no se había atacado en realidad el problema del huachicol, salvo en los primeros años o meses de la administración del presidente López Obrador. Hubo un control y una movilización muy fuerte por parte de la Sedena. Hoy la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Local y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo estamos trabajando en cateos, aunque es competencia federal, que terminamos dándole vista a la Fiscalía General de la República, pero deteniendo a huachicoleros que generan otro tipo de delitos en el ámbito local, como el secuestro, la extorsión, como el narcomenudeo, que es así, son competencias del ámbito local. Santiago Nieto, usted dice que Genaro García Luna conserva redes y menciona usted que algunos periodistas todavía siguen, pues básicamente a su servicio. ¿En qué otros ámbitos conserva redes García Luna en México? En las secretarías de seguridad, en la Fiscalía General de la República. Digamos, personas que estuvieron colaborando con él de forma cercana se encuentran en algunos ámbitos, particularmente en el ámbito federal. Y bueno, el gobierno del presidente López Obrador ha encaminado una política de limpiamiento de varios de las corporaciones donde había gente de García Luna, pero fue gente que se fue heredando, ahora sí que generación tras generación, sexenio tras sexenio. Y la generación de la Guardia Nacional pues, también tuvo que ver con eso. Los primeros conflictos que hubo con la Policía Federal también estaban vinculados con gente relacionada con García Luna que querían generar conflictos al interior de la corporación. Cuando surge la Guardia Nacional cambia el esquema, y yo creo que uno de los grandes legados de López Obradorismo al país va a ser precisamente la construcción de una Guardia Nacional que tiene más de 100,000 efectivos, que tiene presencia a nivel nacional, y que pues es importante su presencia y la capacitación recibida en materia de primer respondiente, porque es la policía más importante que hemos tenido. La Policía Federal llegó a tener unos 20,000 efectivos, pero muchos de ellos de naturaleza administrativa. También, García Luna, hay que decirlo, el culpable de que no tengamos un esquema fuerte de investigación ministerial, cuando el sistema procesal acusatorio se fundamenta ya no en la investigación del Ministerio Público, ya no en la fe del Ministerio Público, que ya no tiene, sino en la actuación de las policías, es García Luna en el pleito que tuvo con Medina Mora, quien se lleva la policía que tenía y deja solamente 5,000 efectivos para el país en la Policía Federal Ministerial. Esto es un hecho terrible y es un hecho absolutamente negativo, porque lo que hizo fue cercenar la investigación de los delitos o reducir la capacidad operativa de la entonces PGR por un capricho de naturaleza personal que además fue obsequiado por Felipe Calderón. El resultado pues lo vemos a la vista. Uno de los 3 temas pues, más relevantes para las personas en el país, de acuerdo con las encuestas, es la violencia, la inseguridad, que tiene una estrecha relación con la violencia, evidentemente, y bueno, finalmente el tema de la corrupción. Y nuevamente la figura de García Luna aparece como un promotor de estas 3 realidades desagradables que tenemos en el país. ¿A qué nivel están ubicados los personeros de Genaro García Luna en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Y quiénes son?
Bueno, cargo tienen? Tendría que hacer una revisión, pero bueno, lo que sí he hecho es que se ha hecho una limpia importante por parte de Rosa Isela en su momento de el hoy gobernador de Sonora, Durazo, porque se enfrentó cuando llegamos a los distintos ámbitos institucionales, veíamos que se operaba para otros grupos. Yo recuerdo, inclusive vi el nombre de Carmen Aristegui o el de Álvaro Delgado como las personas que estaban siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera cuando llegué. Es decir, había un enfoque evidentemente político en esta lista de los 107 maléficos. Carl Humphrey estaba también ahí, por ejemplo. Era evidentemente el presidente López Obrador, evidentemente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, evidentemente Julio Scherer García. Es decir, lo que encontramos es que las instituciones estaban cooptadas por un grupo que permanece. Todavía algunas vicefiscalías o subprocuradurías, ya no se les llama así, pero en la Fiscalía General de la República están encabezadas por personas que vienen de esas administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Creo que es importante que todo también exista una renovación ahí, pero bueno, eso será decisión que deberá tomarse en dicho órgano constitucional autónomo. Para el caso particular de Hidalgo, nosotros lo que hemos estado haciendo es retirando a personajes que que tenían vínculos con la administración anterior en muchos de los casos, cuando las personas no dan muestra de confianza y no dan resultados en la persecución de los delitos. A mí me entregan una procuraduría con 133,000 carpetas pendientes, digamos, una mayor carga cuantitativamente hablando que la que tiene la Fiscalía General de la República a nivel nacional. Y bueno, creo que eso es algo que debiera más que preocuparnos, nos ocupa en generar políticas públicas que permitan transitar a una Fiscalía General de Justicia moderna, con perspectiva de género y sobre todo eficiente, que termine cumplimentando las órdenes de aprehensión. Creo que trabajar con Julio Menchaca ha sido una experiencia muy enriquecedora y nos ha llevado a temas importantes como el de la estafa siniestra, ¿no? Como estos trabajos que se están haciendo en combatir la corrupción y la impunidad en un estado donde las figuras caciquiles tienen un peso muy importante. Una última pregunta de mi parte, Santiago Nieto, y me gustaría que abundara un poco en eso. ¿Había periodistas? ¿Cuántos periodistas en esas listas de Genaro García Luna? No recuerdo el dato exacto. Más que de Genaro García Luna, eran las que tenía Basbás en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y sí, eran 107. Había una lista de 500 personas y otra lista de 107 que la habían denominado así los maléficos. Había personajes evidentemente de Morena, también del PRD y del PAN, del PRI no, y había periodistas, había comunicadores, actores, ¿no? Damián Alcázar estaba ahí entre las personas que habían sido investigadas. Por cierto, no dejaron los archivos, no sabemos qué fue lo que vieron. Solamente estaba esa lista de las personas que habían sido investigadas, la fecha, e inclusive los alias que les ponían para estar calificando cada una de las investigaciones, ¿no? Así como nosotros pues, le poníamos a Gade Azul, por ejemplo, al congelamiento masivo del Cártel Jalisco, ellos le ponían un nombre a los personajes que estaban siendo investigados. Estaba Julio Scherer, estaba Olga Sánchez Cordero, que recuerde, pero bueno, había personajes pues básicamente no relacionados o opositores ideológicamente hablando a Enrique Peña Nieto. Pero creo que eso es una de las cosas que no se tendrían que hacer. ¿Carmen Aristegui también? Sí, también estaba Carmen Aristegui. De hecho, el nombre de Maléfica era por... ¿Álvaro Delgado? Sí, también. Sí. ¿Me escapé? Digo, no tengo los datos, no es algo que haya quedado conservado en mi acta de entrega-recepción, evidentemente, pero sí recuerdo eran 107 nombres. Me acuerdo perfectamente del de Carlos Humphrey por razones evidentes. Pero bueno,
el tema central es eso. Había un espionaje de naturaleza política y también había un espionaje de naturaleza financiera. Y bueno, pues son del tipo de cosas que evidentemente pues, en el país cambiaron con la llegada del presidente López Obrador, y es algo que no debemos soslayar ni minimizar. Por una última pregunta de mi parte, Santiago Nieto Castillo, que tiene que ver con Genaro García Luna. Los abogados, la defensa de Genaro García Luna, han logrado que en el juicio no se hable, no se toque el tema de los recursos de Genaro García Luna después de que deja el cargo como secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón en 2012. ¿Puede salirse con la suya, por lo menos en ese sentido? ¿Y por qué razón? A ver, no debería, por el hecho de que no importa de dónde venga el dinero, si hay de corrupción o de narcotráfico, si el dinero entra ilícito, entra al sistema financiero norteamericano, pues ellos tendrían la obligación de seguir por el lavado de dinero. Si ellos logran que no entren las contrataciones gubernamentales, por haberse desarrollado en México, que es el argumento que se están planteando, que no es un tema que toque Estados Unidos, sino que es un delito cometido en México. Lo cierto es que la Fiscalía General de la República tiene una denuncia en México para seguir con esos casos, y que la autoridad norteamericana debería operar en el tema del lavado de dinero e inclusive la extinción de dominio respecto a los bienes de García Luna hayan sido adquiridos vía contratación gubernamental corrupta en México o vía protección de grupos delincuenciales. Al final del día, al introducir dinero de manera ilícita en Estados Unidos, están cometiendo una conducta delictiva, no solamente en México y en Estados Unidos, sino una conducta delictiva sancionada así en el ámbito supranacional. Hay la Convención de Palermo, Viena, son herramientas que están constituidas Gafi. Estados Unidos ha aparecido varias veces Gafi, y el objetivo central de Gafi es el estándar internacional para combatir el lavado de activos. Entonces yo creo que todavía hay que esperar, hay mucho camino por andar, y para mí creo que lo más importante es que México pueda recuperar esos activos productos de la corrupción y productos de la vinculación y de la venta finalmente del país a los grupos de delincuencia organizada por parte de García Luna en la época de Felipe Calderón. Santiago Nieto Castillo, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y esperemos vernos pronto. Gracias. Hasta luego, Santiago.